Buenas, nuevamente en sus hogares cerrando la noche, que como de costumbre llega a sus hogares a través de las señales de Carivisión, Canal 26, Sistema de Cable Altiz, 26 Claro, 22 Aster. Y en compañía, como siempre, de don Giovanni Almonte y de los Santos. Gracias. Buenas noches, don Junior Espinosa, y buenas noches a todos los amigos televidentes. Aquí estamos, Junior. Como cada noche, agradecerle a los amigos televidentes que siempre pues, nos dispensan su atención y que nos permiten entrar a sus hogares a través de la magia de la pantalla chica. Junior, hoy vamos a romper un poco también el protocolo. Regularmente iniciamos haciendo los comentarios y análisis de las noticias del día. Queremos pues iniciar de una vez con el invitado o invitada que tenemos en la noche de hoy, una invitada que nos prestigia. Vamos a hablar con una exdiputada, dirigente política, sobre todo una politóloga, analista político, y también vamos a hablar de un tema importante, y que ella fue designada por la FAO embajadora especial de Hambre Cero, una posición que yo entiendo merecida para la señora Guadalupe Valdés, a quien le damos las buenas noches y la bienvenida. Buenas noches, Guadalupe. Buenas noches, muchísimas gracias por invitarme a Cerrando la Noche. Qué bueno. Y sobre todo esta noche tan especial, ¿verdad? Así es. O sea, una noche de amor, una noche de amistad, de fraternidad. Compartir. Así es. Sí. Señora Guadalupe, antes de abordar tal vez otros temas que pueden ser también importantes, yo creo que ahora mismo la República Dominicana tiene los ojos puestos totalmente en el partido de gobierno, el Partido de la Liberación Dominicana, que es la principal fuerza política, donde a lo interno hay sus serias diferencias entre los dos principales líderes, y hemos visto como analistas políticos, medios de comunicación, expertos, columnistas, habla de una posible división a lo interno del PLD entre las dos principales fuerzas que se miden en el liderazgo. ¿Cuál es la visión que usted tiene, qué usted piensa de qué pudiera pasar a lo interno del PLD? ¿Se mantendría como fuerza hegemónica, como principal fuerza política del país, o pudiera ser desplazada por otro partido del sistema? Bueno, realmente es una lástima que el país esté centrado en la crisis que tienen los diferentes partidos políticos que han gobernado el país en los últimos 50 años, yo diría. Y digo que es una lástima porque el país, la sociedad, de lo que debe estar atenta y lo que debe colocarse en la agenda del país son los principales problemas que también los tenemos desde hace muchas décadas y que no hemos logrado resolver a plenitud. Por ejemplo, el tema de los crímenes horrendos que se están dando en el país, los feminicidios en muchos de ellos, pero también la deuda pública, el gran endeudamiento que tiene hoy día el país y los derechos que, a pesar de ser derechos fundamentales, no están siendo efectivamente satisfechos por el Estado dominicano. Los partidos políticos, entre ellos el Partido de la Liberación Dominicana, obviamente que tienen una crisis y tiene que ver con las prácticas políticas que han tenido los principales dirigentes de los partidos políticos. Y digo dirigentes porque lo que se da también en los partidos en la República Dominicana es esa separación entre los que dirigen, los que tienen el control del partido y los que militan, los que forman parte de esa militancia que es la gran mayoría. Pero los partidos políticos en nuestro país están controlados por una minoría, a veces por 35, 40, 50 personas, pero quienes toman las decisiones muchas veces son una o dos personas. Lo vemos, por ejemplo, en el Partido de la Liberación Dominicana, que hoy están enfrentados sus dos principales líderes políticos, pero también lo vemos en el PRD, lo vemos en el PRM, inclusive, que es un partido
supuestamente moderno, pero que las decisiones las siguen tomando algunos dirigentes o acuerdos para colocar candidatos en los procesos electorales, pero también ocurre así en los partidos llamados emergentes y partidos minoritarios. En el Partido Reformista, por eso la crisis que tiene en varios de los grupos incluso que conforman el Partido Reformista. Esto nos indica que hay que cambiar la forma de hacer la política en nuestro país, que hay que renovar esa política, hay que renovar el liderazgo y hay que renovar la democracia en nuestro país. Yo creo, embajadora, que aunque los temas importantes, como usted señala, aparentemente lo estamos dejando de lado y nos estamos enfocando en el tema de la crisis de los partidos, yo creo que tiene sentido porque en definitiva, como usted decía, son esos mismos partidos los que han desgobernado al país durante los últimos 50 años. Por lo tanto, lo que ocurra con ellos es de importancia, no solo para los que creen en esas estructuras, sino también para los que pensamos en las alternativas. Porque creo que por algún lugar tiene que explotar la crisis que vive la sociedad y los partidos políticos. Lo importante sería qué vamos a sacar de esto. El gran desafío, cómo aprovechar esta situación para justamente plantear la nueva forma de hacer política, que yo no creo que es nueva, es vieja, es volver a la esencia, a la democracia interna, a la democracia general en las organizaciones políticas. Por eso cuando a veces hablo con algunos de los dirigentes del PRM, digo es que ustedes creen que ser moderno es utilizar las redes sociales. Eso no es ser moderno. Ser moderno es irse a la esencia de las organizaciones, su objetivo, su procedimiento, sus contenidos y sobre todo su práctica democrática. Al margen de eso, por más moderno que querramos que sean, por más buen uso que le den a las redes sociales, no son modernos nada porque repiten la misma práctica. Entonces, creo que hay que buscarle el lado positivo a esto que estamos observando, no de ahora. Ahora ha impactado el PLD y es normal que lo impacte, porque el PLD dejó de ser también una organización política para convertirse en una corporación donde hay accionistas, ¿o no es así que lo manejamos en los partidos políticos? Entonces los dos accionistas fundamentales son franquicias electorales. También la usan para eso, porque al final, ¿quiénes obtienen las candidaturas? Los mejores compañeros, no los que tienen mayor capacidad económica, son los que acceden a los puestos de elección, comprando la conciencia primero de sus militantes y luego de la población que sin información, con necesidades, se para en una esquina a esperar que lo ofrezcan para luego ir a votar. Y de eso han sido víctimas candidatas como usted y otros candidatos que se han presentado a las elecciones. Y claro, hay que combinar la denuncia, lógicamente, y la demanda para la solución de los problemas nacionales, pero prestarle atención a eso que viven esos partidos para ver si efectivamente podemos, usted, Giovanni, los camarógrafos y lo que creemos que es posible hacer las cosas diferentes, sacar algún provecho. ¿Usted cree que es posible eso? Obviamente que sí, y la ciudadanía está despertando y también las propias organizaciones sociales, las organizaciones políticas, también los ciudadanos. ¿Por qué? Porque como dicen los chinos, después de toda situación de crisis surgen las soluciones y las oportunidades. Y justamente eso yo creo que es lo que está pasando en el país. Claro, tenemos que tener en cuenta lo que dicen estudios, por ejemplo, la última encuesta del Latinobarómetro indica dos variables que tenemos que analizar para ver cómo vamos a promover ese cambio en el país. Y es que los ciudadanos aún consideran que los partidos son la vía, el mecanismo para hacer la política. O sea, aún en la República Dominicana no hemos llegado al convencimiento ya de otros países donde la política es realizada
por los que militan en partidos políticos, pero también por los que hacen política desde organizaciones sociales, y cualquier ciudadano y ciudadana que es responsable, que tiene derechos, ejerce también acciones políticas con su decisión de voto. Por ejemplo, el día de las elecciones, para eso usted no tiene que estar inscrito en un partido político. Pero cada vez más también el Latinobarómetro nos indica que esa misma ciudadanía que cree aún en los partidos políticos como instrumento tiene profunda desconfianza de los políticos, de la política y de los propios partidos políticos. Y lo vemos en las diferentes encuestas. Entonces, esto nos indica, primero, que hay propuestas que realizar en torno a la propia ley electoral y la ley de partidos políticos que está en el debate hoy día, que se ha centrado en el interés justamente de dos de los principales dirigentes, o yo diría de las dos parejas de dirigentes, uno en el PLD y otro en el PRD, y que están haciendo pareja, parece que cruzadas. O sea, entonces, ¿dónde ha estado el debate de la ley de partidos? En el tema de si las primarias son abiertas o cerradas. No hemos discutido a profundidad el tema del financiamiento, pero tampoco se está debatiendo si los ciudadanos y ciudadanas pudieran presentarse de manera independiente a las candidaturas en nuestro país, lo cual abriría realmente el proceso de la democracia y de la participación, como ha sido en países, por ejemplo, como Francia, que tenía una tradición histórica de partidos políticos, y el presidente actual, Macron, fue electo de una organización que surge de ciudadanos y se organizan para participar en un proceso electoral, fruto de ¿qué? De el descreimiento que tenían los franceses históricamente ya de sus partidos políticos, que como tal se van desgastando. ¿Por qué? Porque los partidos, por eso que usted decía, de que pasan a ser grupos de interés económico, de interés político, de control de la conducción del partido, han abandonado su función principal. Y la función de un partido es tener ideas sobre cómo debe conducirse la sociedad, el Estado, cómo deben diseñarse y formularse las políticas públicas, cómo debe de invertirse el presupuesto general del Estado en garantizar derechos. Pero eso se ha perdido. O sea, los partidos han dejado de tener la conexión para esos temas con los ciudadanos y las ciudadanas. Esa es la política que tenemos que renovar y tenemos que recrear. ¿Cómo lo vamos a hacer en los próximos años? Por lo que yo veo que está exponiendo la señora Guadalupe Junior con relación a la ley de partido y régimen electoral, por lo que yo veo que usted está diciendo, parece que no tiene esperanza de que esta ley sea aprobada antes del año 2020, porque si se concentran las fuerzas políticas entre sí, las primarias son abiertas o cerradas, donde usted acaba de señalar, hay dos líderes en el PRM, dos líderes en el PLD, y toda la discusión, todo el debate se circunscribe a si son abiertas o cerradas. Cuando hay otros temas más importantes, más nodales, se está hablando hasta eliminar las primarias, el voto preferencial, cuando al principio era una gran conquista para los ciudadanos y sobre todo para los candidatos, volver otra vez al método de arrastre, cuando se pensaba que ahora en esta elección del año 2020 iban a ir los regidores en una boleta preferencial, al parecer no. ¿Qué piensa usted con relación a la ley? ¿Usted cree que hay oportunidad o el sistema electoral y la población va a ir nueva vez a unas elecciones sin tener un marco claro? Bueno, si llegamos al 2020 sin una ley de partidos aprobada, esto va a significar que el Congreso de la República, los partidos políticos representados ahí y el país, el Estado dominicano, estará violando su propia normativa, porque en el año 2012 se aprobó la Estrategia Nacional de Desarrollo, que fue un gran acuerdo que se estableció de las fuerzas políticas para decir, esto es lo que queremos hacer en el país, esta es la visión que tenemos de la sociedad, de la democracia, para llegar al 2030
con una mirada de una sociedad inclusive, democrática, de igualdad de oportunidades. Sin embargo, la ley de partidos políticos decía esa ley, o dice esa ley, debía de haber sido aprobada en el año 2015, en enero del 2015. A febrero del 2018 tenemos 3 años y 1 mes de estar violando la Estrategia Nacional de Desarrollo. Ese es el tema. Un Estado que viola a sí mismo sus propias reglas, su propia normativa, es un Estado que no vive en una democracia abierta, en una democracia de relaciones de igualdad de oportunidades, como dice entonces la Constitución de la República. Es un Estado donde la democracia es una democracia cerrada, porque al final son las decisiones de algunos las que se imponen en el Congreso a través de una mayoría mecánica, a pesar de la última noticia de que se ha dejado en libertad, y yo pongo entre comillas esa libertad, de que los legisladores voten por lo que les mande su conciencia en el debate de la ley electoral. Y digo esto porque hay muchas formas de hacer esa mayoría mecánica que se quiere para imponer una decisión en el Congreso. ¿Usted ha notado, Guadalupe, que yo creo que este es el único país del mundo en el que usted encuentra que la clase política se pone de acuerdo expresamente para violar la Constitución? ¿Usted ha notado eso? La clase política que tiene el control. No, claro, Tiene el control. Estamos hablando de eso. Y la experiencia, digamos, más reciente es el hecho de la distribución por el crecimiento y decrecimiento demográfico que debía hacer la Junta Central Electoral de los diputados. Obviamente. Sencillamente, la clase política que tiene control del Estado decidió que no, que eso no debía ir. Y nada pasó. Y la Junta tuvo que asumir la posición de ellos en perjuicio de la normativa constitucional. Entonces, y a la clara. Por eso es que la ciudadanía no confía en los políticos, no cree en sus congresistas, no cree en los partidos políticos. No es porque se llame de un color o de otro, porque tenga unas siglas u otras, es porque los ciudadanos no ven que haya coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. La política es práctica y la práctica se hace con el ejemplo. Usted no le puede pedir al ciudadano que mantenga las reglas, que no viole las leyes, que respete el tránsito, que respete el rojo para no pasar, para pararse, el verde para pasar. Si sus políticos, los que toman las decisiones en el Congreso, en el Poder Judicial, en el Ministerio Público, en las alcaldías, en los gobiernos locales, en el Poder Ejecutivo, todos, la mayoría de sus funcionarios o de sus gobernantes electos violan la Constitución, violan la ley, violan la normativa, violan los reglamentos. Por eso hay que ordenar el país. Es como si tuviéramos el mapa del país al revés y dijéramos, hay que ordenar el país, hay que ponerlo, hay que disciplinar el país. O sea, eso es elemental en cualquier sociedad, y eso, el respeto a la ley, a la normativa, es lo que diferencia a unas sociedades de otras. En el caso, por ejemplo, de Uruguay, nosotros vemos cómo se comenzó a hacer un rumor. Y aquí se dijo, si hay algún rumor de algún funcionario que esté acusado de corrupción, vamos a tomar medidas. Hay millones de rumores en nuestro país, no se ha tomado una sola medida, por eso al contrario. Pero ¿qué pasó en Uruguay? Hubo rumores y su vicepresidente, antes de que se le formulara un juicio o una acusación formal, convocó a su partido y les dijo, renuncio de la presidencia porque efectivamente había hecho un uso incorrecto, no ilícito, incorrecto de la tarjeta de créditos que le habían otorgado en su calidad de vicepresidente de la República, y utilizó $10.000 de esa tarjeta para cuestiones personales y renunció de la vicepresidencia del Uruguay. Y el partido... Estamos hablando del hijo de Raúl Sendí. Exactamente. ¿Y qué ocurrió? No hubo ningún trauma, no hubo amenazas de que esto era un No, simplemente se procedió. No hubo persecución política. No se dijo que era persecución política, simplemente
¿qué hizo el partido que está en el gobierno? Lo que correspondía en su institucionalidad, que la persona que estaba en el Congreso que le correspondía pasaba, que era la presidenta de la Asamblea, pasaba a ocupar el cargo de vicepresidenta, que es ahora la señora Lucía Toponansky. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que aprender, ese respeto a la institucionalidad, y eso nos va a hacer más dominicanos, con más identidad, con más fortaleza y con la convicción de que es posible tener una República Dominicana diferente. Lo que pasa es que a veces se hace difícil a la gente y a las instituciones recuperar su confianza. Yo ponía como ejemplo, y lo he dicho 3 días consecutivos, porque creo que es un síntoma o una manifestación que hay que tenerla presente. Cuando un grupo de jueces acuden ante el Tribunal Superior Administrativo en un recurso de amparo de cumplimiento para forzar al Poder Legislativo, al Poder Ejecutivo, a que le asignen los recursos que por ley le corresponde al Poder Judicial. Y esos jueces fallaron en contra. ¿Cuál es el mensaje que se manda? Si usted no actúa en consonancia con lo que dicta la ley, incluyendo una decisión que lo beneficiaría a ellos como parte del Poder Judicial, ¿qué esperanza puede tener un ciudadano común que acuda a las instancias judiciales? Bueno, es que has tocado un tema fundamental y es el tema de la no independencia del Poder Judicial. O sea, lamentablemente, el Poder Judicial en sentido general, yo no diría que todos los jueces ni los abogados en el ejercicio, pero una gran mayoría, absoluto nada se puede decir, pero sí que hay una gran mayoría que toma decisiones para que favorezcan a intereses particulares también. En el caso que señalas, que es una cuestión de carácter constitucional que lo establece, esto es violado todos los años también y no pasa nada, porque aquí violar la Constitución es como tomarse un vaso de agua, lamentablemente, lo que no debería de ser así. Ahora, ¿qué ocurre? Que si el país no se ordena, obviamente hay limitaciones de recursos en el presupuesto. Por eso además tenemos un presupuesto que utiliza más los recursos para pagar la deuda externa que para desarrollar capital o para invertir o para garantizar derechos. Ahora, ¿qué pasa? No solamente está el monto que se le asigna de 2.7 a el Poder Judicial, sino que tenemos, por ejemplo, el 4% para educación, que es fundamental, y tenemos un conjunto de leyes que establecen otros montos, como es, por ejemplo, el 10% para los gobiernos locales, que también se viola desde hace años. Nunca se ha cumplido. Y así podríamos citar varias leyes. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Y eso lo sabe la Dirección General de Presupuesto, lo sabe el Ministerio de Hacienda, lo sabe el Congreso de la República, porque además hay iniciativas y hay proyectos de ley en ese sentido, pero es a lo que manda la Constitución del 2010, a ordenar la casa. ¿Qué significa ordenar la casa? Derogar todas esas leyes que sobrepasan el 100% del presupuesto nacional. Por eso es que no se puede cumplir. No es solamente un tema mecánico, no es un tema de violar, es un tema de restricción presupuestaria y de que son demasiadas las leyes para otorgar, y si se cumplieran todas, obviamente que estaríamos por encima del presupuesto. Ahora, ¿de quién es esa responsabilidad? Es la responsabilidad del Ministerio de Hacienda, de la Dirección General de Presupuesto y del Congreso de la República. Entonces, si eso se hace, entonces se establecen cuáles son las prioridades para colocar en el presupuesto. Por ejemplo, el presupuesto del Congreso de la República es mucho mayor que el presupuesto del Poder Judicial en este país. Entonces, ¿qué es más importante? ¿Un Congreso que es ineficiente por demás o tener jueces realmente pagados con calidad, con un salario justo para que puedan aplicar justicia independiente y justicia justa? Es que en nuestro país no se aplica una justicia justa y eso
cuando ocurre es muy delicado para cualquier país que dice que vive en democracia. Yo me conformo con aplicar la ley, que eso puede conducir a impartir justicia. Exactamente. Con aplicar la ley. Y bueno, con el tema del presupuesto, para no dejarlo también solo del lado de modificar estas leyes, hay que tomar una decisión que es una decisión importante en el país, y es que hay más de 240.000 millones de pesos en excepciones. Y esas excepciones son fundamentalmente para sectores como el sector turismo, que en un momento necesitaba incentivo, para las zonas francas y para otros sectores. Que ya no lo necesitan en la actualidad. Y ya que hay que perdieron la iniciativa del momento, ya no se necesitan, y que habría que revisarlas para realmente otorgarlas a aquellos sectores que hoy día lo necesitan. Excelente, yo creo que este conversatorio pues está bien animado y sobre todo sé que le está gustando a los amigos televidentes, pero vamos a una pequeña pausa con su permiso. Conversamos con Guadalupe Valdés, embajador especial, Hambre Cero ante la FAO y sobre todo una importante dirigente político en nuestro país. Estamos hablando ahora con la dirigente política, ahorita sí, hablamos no, con la ahora después de la pausa vamos a hablar sobre ese tema. Embajador especial Hambre Cero, vamos a hablar sobre eso ahora, vamos a la pausa. Amigos televidentes, de vuelta aquí en esta interesante entrevista con Guadalupe Valdés, quien es dirigente político y sobre todo embajador especial Hambre Cero ante la FAO. Ahorita conversamos sobre los temas políticos, ley de partido, los problemas internos que tienen las agrupaciones políticas, pues yo creo que es momento, Junior y amigos televidentes, de hablar de un tema que yo sé que Guadalupe conoce bien al dedillo, y es la situación económica y la situación por la que atraviesan cientos de familias en nuestro país, y en Latinoamérica y en el mundo, por lo cual pues sufren necesidades y hasta hambre. Me gustaría saber de mano de Guadalupe. Pero aquí estamos Cuando bien. digo hasta hambre, Junior, porque pasan hambre. Pero Para que no bien, quiero ser y no acabamos de sacar 1.200.000 dominicanos a la pobreza. No sé si eso fue el año pasado o durante los 4 años, porque cada año me mencionan esa cifra. Entonces, yo creo que si es así, estamos súper bien cumpliendo con las metas de Hambre Cero. Bueno, a mí me parece importante entonces mencionar otra cifra. En la República Dominicana, según el último estudio de seguridad alimentaria lanzado en octubre del 2017, por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, indica que en nuestro país hay aún 1.400.000 personas en situación de subalimentación. Esto, ¿qué significa la subalimentación? Significa que esa cantidad de personas, que es aproximadamente el 13.4%, son personas que no consumen diariamente la cantidad de calorías, de proteínas, de energía que necesitan para poder tener una vida sana y saludable. Entonces, esas son las cifras que tenemos que preocuparnos, de esas son las cifras de las que tenemos que hablar. Y no solamente de esta cifra de subalimentación, sino también de la cantidad de personas que hoy día, por una alimentación inadecuada, están en situación de obesidad y en situación de diabetes. Por ejemplo, en la República Dominicana tenemos que prácticamente el 50% de las mujeres son obesas. Quiere decir que si somos 10 millones de habitantes y la mitad son obesas las mujeres, que estamos ahí hombres y mujeres, entonces tenemos una gran cantidad, pero los hombres también tienen esa tendencia. Y si hablamos, por ejemplo, de otra de las enfermedades que muchas veces es producto de una alimentación inadecuada, que es la diabetes, tenemos que aproximadamente un 10% de la población dominicana está sufriendo esta enfermedad.
Entonces, estos temas tenemos el compromiso de abordarlos en la próxima conferencia regional que se va a celebrar en Jamaica, que es la Conferencia de América Latina y el Caribe de la FAO, y se va a celebrar del 5 al 8 de marzo, convocando a los 33 estados de la región, a ministros y ministras, a legisladores, sociedad civil, a la academia y al sector privado, a los medios de comunicación, para plantearnos cuáles son las medidas que tenemos que trabajar de manera conjunta en la región para poder erradicar el hambre y que realmente en nuestros países este flagelo que nos agobia a todos y que iba en disminución y que ahora de nuevo está aumentando la situación de hambre. En el último informe también, por ejemplo, en la región hemos pasado de 40 millones de personas en situación de hambre a 42 millones de personas. En vez de disminuir, ha aumentado. Exactamente, y estas cifras nos tienen que preocupar a todos los estados, a todas las personas, porque es posible erradicar el hambre, pero hay que tener políticas públicas muy claras, hay que invertir en los presupuestos y hay que tener marcos legislativos para garantizar el derecho a la alimentación. Pero entonces, en términos de alimentación, el desafío no es solo lograr que la gente coma, sino que coma calidad y que consuma los niveles de calorías necesarios. Exactamente, ese es el concepto, eso es lo que tenemos que plantearnos. ¿Por qué? Porque mucha gente, y sobre todo a nivel de los niños, dice, bueno, es que hemos comido mucho, estamos llenos, estamos satisfechos, pero cuando tú pasas, ¿qué es lo que ese niño? No necesariamente se están alimentando, están comiendo. Exactamente. ¿Qué es lo que ese niño, esa persona ha consumido como alimentos? Han sido muchos productos que son los llamados productos ultraprocesados, que son sumamente dañinos para la salud y el cuerpo de las personas. ¿Cuáles son los alimentos ultraprocesados? Son los alimentos que se hacen saturados en grasas, en sales y en azúcares para su conservación, que vienen normalmente es esa comida rápida que se hace. Entonces, cuando en lugar de hacer un jugo de tamarindo o un jugo de chinola o un jugo de granadillo o de champola o hacer o de naranjas, un jugo natural y compramos un sobrecito de cualquiera de las marcas, no importa, eso es muy dañino para el desarrollo de las personas. Entonces tenemos que insistir sobre todo en hacer educación nutricional para que las personas aprendan, y sobre todo los niños y las niñas aprendan a alimentarse de manera sana y adecuada, porque eso va a servir para cada persona. Ahora, cuando una población se alimenta de manera sana y adecuada, eso además tiene un impacto en la economía del país. ¿Por qué? Porque el gasto en salud va a disminuir. El Programa Mundial de Alimentos cada 4 años hace análisis de cuánto cuesta el hambre a los países y se calcula que aproximadamente los países tienen que gastar en salud alrededor del 4% por no lograr combatir el hambre de manera adecuada. Entonces, ese 4%, en lugar de utilizarlo en trabajar en enfermedades que ya están ahí, lo pudiéramos utilizar de manera preventiva en salud o en educación nutricional, esas personas que no van a trabajar o que trabajan con menos entusiasmo o que están postradas en sus camas, pudieran integrarse a la economía y tendríamos una economía más vigorosa. Dos preguntas, embajadora. Ese 1.4 millones de dominicanos, que representa el 13% de la población, que no consume los nutrientes necesarios, ¿eso significa que pasan hambre? Sí, claro. Eso están pasando hambre. Sí, pasan hambre. Incluso nosotros estuvimos en la provincia de San Pedro de Macorís el año pasado realizando los diálogos Hambre Cero, o sea, conversando las personas entre sí de diferentes comunidades, de diferentes grupos sociales. Y en esta provincia una mujer dijo, mire, aquí lo que está pasando es que hay niños y niñas que al levantarse lo único que toman es un té.
o una agua de azúcar, que eso era algo que se había superado en el país hace algunos años y de nuevo estamos volviendo a esa práctica. En otra comunidad, en un batey, en este caso en Jacobonito, fuimos a hacer un diálogo entre semana. La mayoría de las quienes participaron en este batey fueron mujeres. Y había varios niños, les preguntamos, ¿y por qué no están trabajando? Son las 10 de la mañana. Bueno, no trabajamos porque somos personas que no sabemos leer y escribir, no tenemos ninguna formación. A lo único que podríamos dedicarnos es o al trabajo sexual o a trabajar en ser ama en una casa como doméstica. Pero no nos es rentable trabajar como doméstica. ¿Por qué? No nos es rentable porque tenemos que pagar el transporte. Si nos van a pagar 5 o 7 mil pesos, eso se nos va en transporte por si tenemos que ir y venir todos los días. Entonces mejor nos quedamos aquí sin hacer nada. Pero lo más fuerte fue que había una mujer que tenía al menos de 30 años, tenía 5 niños, andaba con el más pequeño y el más pequeño tendría 2 años y ese niño a las 11 de la mañana, señoras y señores televidentes, cerrando la noche, ese niño tenía el estómago cerrado a las 11 de la mañana porque no había desayunado. Breve, Junior, perdóname. Ese es el hambre, ya que usted esa habla, es la situación ya que usted de hambre. habla ese tema, ¿en qué medida afecta esto al desarrollo cognitivo y al desarrollo físico de un niño que a las 11 de la mañana no se haya desayunado? ¿Cuál será el futuro inmediato de ese infante? Si me permite, le voy a decir lo que explicó el doctor Fernando Monkenberg cuando estuvo aquí en el país. Es chileno, en ocasión del 5º foro del Frente Parlamentario contra el Hambre. Él es pediatra y él nos explicó a los legisladores y al país, dijo lo siguiente: cuando hace más de 30 años en Chile nosotros le explicábamos a la clase política que había que invertir en la población genéticamente, en el potencial genético de los niños y niñas cuando nacen, para que cambiara el país. Solamente cuando los políticos tomaron esa decisión e invirtieron en la niñez, en la primera infancia, Chile comenzó a cambiar, pero comenzó a cambiar en lo económico, en su economía. Porque cuando los niños de 0 a 4 años no reciben la alimentación adecuada, y no es que coman mucho, sino que reciban los alimentos que realmente necesita su organismo, que sean adecuados, que sean saludables. Entonces, si esos niños no los reciben, su cerebro, que es como una esponja, se estrecha, sus neuronas, los nervios, que son las neuronas que se comunican en el cerebro, se van muriendo y esas neuronas no se recomponen nueva vez. Por eso, el que haya personas inteligentes o personas con menos inteligencia no depende de que se tenga algo sobrenatural o algo, sino depende de tener la posibilidad, las oportunidades para tener una alimentación sana y adecuada. Y por eso muchas veces las desigualdades económicas son las que generan las desigualdades a nivel del cuerpo, del desarrollo de las personas, que es entonces las desigualdades sociales. Qué bueno, me pusieron las imágenes ahí de las cajitas que da el gobierno. Y quiero hacerle 2 preguntas una con relación a esto. ¿Qué impacto tienen estos programas de asistencia social que desarrollan los gobiernos en la República Dominicana, en la que se gastan miles de millones de pesos al año? ¿Cuál es el resultado final? ¿Cuánto aporta eso a superar el tema del hambre y la nutrición? Porque ya vimos que no se trata solo de comer, sino de comer cosas de calidad. Y lo segundo, para que me responda las 2, tiene que ver qué niveles de coordinación tiene la ONU, en este caso usted como embajadora de la Organización para la Alimentación de la ONU, con el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación, porque habló de prevención en términos de educación, en términos de alimentación. Bueno,
quizá comenzamos por la última. Perfecto. Vamos a comenzar por la última. Como embajadora especial de la FAO para el tema hambre cero, yo soy una embajadora de buena voluntad. O sea, yo no soy funcionaria de la FAO. Hablo sí de los temas, de los objetivos, de la lucha contra el hambre, que es una investidura, si se quiere, y que es una investidura que, con la que me honró el director general de la FAO, el señor Graciano da Silva, en función, yo considero y pienso, así me lo manifestó en la carta que me envió, de mi compromiso como ciudadana, como legisladora, cuando fui viceministra de Educación, encargada de participación comunitaria, justamente con el tema de la alimentación, de la lucha contra el hambre. En ese sentido, voy a responder la pregunta, pero haciendo la aclaración debida. Exactamente. En el país se ha estado impulsando un proceso de coordinación entre los diferentes ministerios para abordar el tema de seguridad alimentaria y nutricional. Y este esfuerzo que se ha venido haciendo, sobre todo en el programa de alimentación escolar que lo lleva el Ministerio de Educación a través del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil y que tiene una asistencia técnica de la FAO, que además es un proyecto que está siendo impulsado con fondos de Brasil, tiene un enfoque primero de que la alimentación escolar tiene que ser vista como un enfoque de derecho para los niños y para realmente suplir las necesidades de esa alimentación de la que hemos estado hablando en este programa, y que esto se haga con fondos del Estado. Y ese proceso se ha estado llevando en el país desde hace varios años. Entonces, este mismo proyecto impulsa también la coordinación interinstitucional, porque el tema del hambre no es solo un tema hoy día de producción de alimentos, que le correspondería al Ministerio de Agricultura, sino de producción de alimentos, pero también de salud, con todo el tema de medir los indicadores en términos de nutrición, de subalimentación, de calorías, de talla-peso en los niños, que lo lleva el Ministerio de Salud. Pero también es muy importante que participe el Ministerio de Educación, porque es el que lleva todo el tema del desarrollo de los niños y el programa de alimentación escolar. Y también es fundamental que participen otros actores. Por eso, en la ley que nosotros estuvimos impulsando en el Congreso de la República desde el año 2010 al 2016, cuando fui diputada nacional al Congreso, y que se aprobó a unanimidad tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, esta ley se aprobó en el mes de junio y fue promulgada por el presidente de la República el 5 de julio del año 2016 con el número 589-16 para quienes quieran buscarla. En esta ley se establece el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, que reúne prácticamente a los ministerios que tienen que ver con este tema, porque además de los que ya mencionamos está Ministerio de Hacienda, Ministerio de la Mujer, Ministerio de Medio Ambiente, por citar Industria y Comercio, por citar algunos, pero también la Proconsumidor y la Federación Dominicana de Municipios y una representación de la sociedad civil a través de la Red SAN. Tengo la buena nueva de que este consejo ya se reunió, lo preside el ministro de la Presidencia, el licenciado Gustavo Montalvo, y están en el proceso de aprobar la ley, el reglamento y de elegir la Secretaría Técnica. Esa es la coordinación que se está dando. Con el tema de las cajitas que vimos ahí, quiero decir que esa no es una política de contribuir realmente a la lucha contra el hambre. El entregar esas cajitas va cualquier político que la haga, cualquier ministerio que la haga, no importa si es de derecha o de izquierda, eso va en contra de la dignidad de las personas. Cualquier programa de transferencias condicionadas, programas sociales, tiene primero que garantizar que lo que se otorgue al ciudadano sea con una mirada de respeto, de garantizar derechos y de dignidad de las personas. Eso que vemos en las cajitas, yo lo califico, como hemos hablado, de clientelismo, y el clientelismo es el cáncer de la política en nuestro país.
Excelente, gracias señora Guadalupe por haber aceptado nuestra invitación. Yo creo que fue un plato fuerte que los amigos televidentes de Cerrando la Noche pues degustaron. Lo que faltó fue el postre, porque quedó completo. Los que se quedaron en casa, los que disfrutaron de ese amor real, de ese amor verdadero, de ese amor en pareja o en familia o con los hijos, muchísimas gracias a ustedes por invitarnos a Cerrando la Noche. Qué bueno, agradecer de verdad nueva vez aceptando tu invitación y desearle mucha suerte como embajador especial Hambre Cero, porque sabemos que es una encomienda bastante difícil en la República Dominicana, pero sé que lo está haciendo muy bien. Muchas gracias. Ustedes, amigos televidentes, despedimos a Guadalupe Valdés y nos vamos a una pausa, y luego de la pausa venimos ya con el segmento final de este su espacio Cerrando la Noche.